Buenos días a nuestros invitados, el ex procurador Gustavo Medina, el señor doctor Juan Carlos Solines, juristas muy importantes, a los cuales les entrego esta interrogante de la gente que dice: ¿a quién realmente está beneficiando la pérdida de participación política electoral de un buen número de asambleístas que tienen que colarse a la decisión ya asumida por parte del gobierno de crear una transitoria y algunas normas adicionales de reparo para que el señor presidente nos asegure de que no va a ser de la partida en el año 17. Entonces tienen que salir también los que inequívocamente le han acompañado por 2 o 3 periodos en seguidilla. Igual que el presidente, tienen ellos también que evitar, es decir, están prohibidos de participar. Eso sí ha de haber producido dolor de muela en las filas del partido de gobierno, pero se les asegurará de alguna otra manera recompensas, como ha sido el estilo de este club de ciudadanos que fundaron este partido. Señor doctor Medina, desde el lado puramente legal, constitucional, ¿cómo ve esta situación? Y el señor presidente, la abstención que hace del año 17 también le deja por si acaso a la muerte trapera, ¿cómo se llama esa figura de estilo? Sí, pues es solamente por molestar. Tenga la gentileza, doctor. Gonzalo, estando en vísperas de la Nochebuena, permítame que empiece expresando mis anhelos de ventura personal y familiar para usted, para Juan Carlos y para el pueblo ecuatoriano. Ojalá los negros nubarrones que ensombrecen la esperanza de la patria vayan a disiparse. Ojalá así sea. Ojalá, así es, doctor. En lo que toca a su inquietud realmente compleja, y para responderla, permítame una reflexión previa. En política no hay infalibles. Y no hay infalibles en materia política porque el fenómeno político está vinculado con otros muchos fenómenos de la vida nacional. El fenómeno económico, las relaciones internacionales, las reacciones psicológicas de los pueblos y hasta las catástrofes naturales, para no mencionar sino algunas. De suerte que, vuelvo a reiterar, en política no hay infalibles y los eventuales ganadores de un momento pueden resultar los perdedores del mañana. Esto queda probado fehacientemente. Diríamos, ¿no? la historia política del mundo así lo ha demostrado. La transitoria a la que usted se ha referido, y recuerdo que hace varias semanas en este mismo escenario yo sostuve que era posible jurídicamente el establecimiento de esa transitoria, aunque podría elucubrarse que se debía a alguna intencionalidad que podía desembocar en una decisión en contrario por parte de la Corte Constitucional. Ajá. Pero cuando la Corte Constitucional también aprueba esa transitoria, ya creo que debemos hablar, antes que de a quienes beneficia
o a quienes perjudica esa transitoria de los efectos inmediatos de ella. Usted ha señalado, esa transitoria habrá provocado urticaria en ciertos sectores del movimiento en el gobierno. Y eso se lo apreció a primera hora, porque mientras el presidente hablaba de que no se puede beneficiarse con sus propias decisiones, es decir, hablaba de un concepto ético que desde luego debió haber aparecido luego de consideraciones de orden político electoral, sobre todo revisando los sondeos que son pan de cada día ahora en la política del mundo. Y naturalmente les habrá dicho a sus comilitones, señores, la situación es realmente seria. Ustedes tienen que aceptar este planteamiento, y muy a regañadientes, porque eso lo escuchamos de inmediato, así lo aceptaron, porque claro, tienen conciencia de que muchos están en la hoy llamada Asamblea Nacional por la capacidad de arrastre que un momento tuvo el presidente Correa, capacidad de arrastre que a la vuelta de 10 años de la primera elección, me refiero a la del 2006 al 2016, va a variar y sustancialmente. De suerte que en primer efecto, al interior del propio movimiento oficialista, independientemente de que puedan naturalmente ser reciclados en otras funciones, pero eso va a depender del éxito electoral en el 2017, que no pueden asegurarlo. Pero del otro lado, también hay otros efectos. Hemos visto que empieza la proliferación de candidaturas que van rompiendo naturalmente la unidad que debe haber en la idea fundamental de defender la pervivencia de la democracia. Hablando en términos deportivos, hay que luchar en este momento porque exista la cancha en la cual debe desenvolverse la democracia, cuyo principio fundamental es el Estado de Derecho. Estado de Derecho que significa, en términos muy simples, sometimiento del poder a las normas jurídicas. Yo quería preguntarle de una manera frontal y directa, esta coincidencia de tener este momento un Ecuador bajo una gran incógnita, con múltiples y complejos problemas de carácter económico, con una insostenible decisión de grupos que asesoran al primer mandatario, y que el primer mandatario gobierna a manera de caudillo, y que va a hacer que esta circunstancia divida, fragmente al oficialismo y también a la oposición por un sinnúmero de problemas que parten de una interrogante general, que es ¿a dónde estamos caminando? Entonces, todo lo que se está resolviendo por la línea constitucional, con apego a lo normal, a lo legal, en un momento dado puede caer destrozado por necesidad de supervivencia institucional, quiero decir yo. Es decir, estamos camino a un juego de anarquías simultáneas, o de un revanchismo que puede llevarle a un disparadero horrible al país, conforme va a ocurrir en Venezuela. ¿Por qué? La pregunta de fondo es, ¿por qué todas estas cosas? Acabamos de analizar el tema del endeudamiento público, la falta de liquidez
para hacerle una sola pregunta. ¿Qué es lo que realmente está pasando en nuestro país a semejanza de lo que ha tenido que asimilar el pueblo venezolano en este caso? Imagínense que estamos conociendo incluso que la República de Bolivia está prestándonos dinero. Es un momento bien trágico. Y en lo político, ¿cómo ve usted este entrevero que ya la gente no le va ni le viene? Porque ya ha dejado de sintonizar con relativa armonía las cosas como se van dando. Entendía la gente de cómo se estaban dando. Pero ahora cuando usted le pregunta, no quieren ni siquiera topar los temas que aluden a la institucionalidad republicana. Y esto sí me parece que nos avecina a una situación muy grave que puede estar ocurriendo en nuestro país. Señor doctor Juan Carlos Solines, usted tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Gustavo, a toda la audiencia. Y claro, como decía Gustavo, estamos en este momento en una época especial del año, en una época que debe llamarnos a la reflexión, sobre todo a la reflexión con humildad y con generosidad. Sí. Esos son los valores con concesiones. Con concesiones, con madurez. Yo creo que al finalizar un ciclo como es un año, todos los actores de la sociedad deben desplegar estos valores que muchas veces están ausentes en el resto del año y que deberíamos revivirlos al menos en estas épocas, sobre todo el de la generosidad, el de la humildad, el de la reflexión. Y lamentablemente dudo que en el gobierno puedan cultivarse estos valores porque han desoído los clamores populares, se han reído muchas veces, han bailado en tarimas mientras la población está protestando, mientras la población está desangrándose en varios aspectos. Entonces, poca esperanza tenemos de que en esos sectores obnubilados por el poder se pueda generar esta reflexión, esta generosidad, esta humildad. Pero en los sectores que queremos un cambio, en todos los sectores, ¿no? Y no estoy hablando de la oposición política, estoy hablando del sector empresarial, del sector privado, todos los sectores que desean un cambio, que necesitan, que requieren, que demandan un cambio, Gonzalo. Yo creo que es una época en la que hay que reflexionar justamente con generosidad y humildad. ¿Qué es lo que el país requiere? Porque, mire, yo no creo que sea motivo de satisfacción ni de celebración el hecho de que se haya incluido una transitoria que nos diga básicamente que en el 2017 el presidente Correa no va a ser candidato. Yo creo que el país no se mueve por candidatura de un caudillo o no candidatura de un caudillo. Yo creo que el país requiere de una propuesta seria, de una propuesta alternativa. Y esta transitoria en las enmiendas constitucionales, si bien nos dan el mensaje, es un tema absolutamente coyuntural. Es decir, Correa, el caudillo, del cual depende un proyecto político en decadencia, fallido, no va a ser candidato. Pero el verdadero desafío para los que queremos un cambio en el Ecuador es cómo impedir que esta trasnochado proyecto de la revolución ciudadana vuelva algún momento a seguir haciendo daño al país. Ese es el verdadero desafío, no el 2017. No hay que aplaudir la decisión de que el caudillo no sea candidato. Aquí lo que hay es que seriamente comenzar a construir entre los diversos sectores que quieren un cambio, buscar consensos, ¿no? Por ejemplo, un consenso básico de rescatar la democracia y la institucionalidad del país. La oposición a la reelección indefinida, Gonzalo, no era por un tema meramente coyuntural, al menos de parte de la gente que nos oponíamos seriamente a la propuesta. No era para impedir que el caudillo sea candidato. Era porque en un país en donde la democracia carece de sus elementos fundamentales, como por ejemplo la división clara de poderes y la independencia de poderes, no existe. Se nos ofreció reinstitucionalizar el país y no se lo hizo. Al contrario, se agudizó la desinstitucionalización del país. Es decir, ahora tenemos funciones, inclusive las inventadas por ellos, como el poder ciudadano, sumisas, ¿no? Los órganos judiciales, los órganos constitucionales, sumisas al poder. Esa institucionalidad ha sido absolutamente destruida. Lo poco que había de institucionalidad ha sido totalmente destruido. Y se nos ha vendido el cuento de que ahora hay meritocracia, de que ahora hay... No hay división de poderes, no hay independencia de poderes, no hay controles, Gonzalo, no hay pesos y contrapesos que son otros elementos fundamentales de la democracia. Entonces, la prohibición de la reelección indefinida, es decir, permitir la reelección solamente por un periodo, era lo único que esta endeble democracia ecuatoriana tenía para asegurar que puedan haber elecciones en igualdad de condiciones.
en donde no se utilice como ya se ha utilizado, tanto en consultas populares como en elecciones generales, se ha utilizado el poder, su presencia en el poder, para hacer propaganda, para sacar ventajismos, para denigrar, para perseguir a medios. Es decir, se ha utilizado el poder como herramienta electoral, para sacar ventaja. Entonces, ese elemento, es decir, ustedes que están en el poder, ustedes que controlan todo, no pueden reelegirse indefinidamente porque tienen un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, porque tienen una Corte Constitucional de bolsillo, que va a fallar y que va a decidir conforme ustedes quieran. Eso es a lo que nos oponíamos. Y esta transitoria es un paliativo, es un paño de agua fría sobre la fiebre altísima que tiene la democracia ecuatoriana. Un paño de agua fría sobre una fiebre altísima que tiene la democracia ecuatoriana, que lo que necesita no es que el caudillo no sea candidato en el 2017. Lo que necesita es que las fuerzas que desean un cambio en el país, un cambio verdadero, comiencen a trabajar en una propuesta de país alternativo, en donde defender el Yasuní no es más ni menos importante que defender la libertad de expresión, donde exigir que haya órganos de control independiente no es menos importante que tener un poder electoral ajeno a las presiones del gobierno de turno. Es decir, son muchos elementos que nos unen y que deben estas enmiendas abusivas, estas enmiendas que fueron un golpe artero a Quito en sus fiestas, en medio de sus fiestas, que están tan venidas a menos porque también hay una falta de liderazgo en la ciudad. Pero yo creo que es esto que hizo el gobierno en el mes de diciembre, en este mes en que debemos entrar en una fase de reflexión profunda, de acuerdos, de generosidad, debe invitarnos justamente a construir eso, a construir una propuesta seria de un país alternativo que, más allá de que el caudillo sea o no sea candidato en el 2017, permita evidenciar el daño que ha causado, más allá de que se reconozcan los elementos positivos que obviamente manejando tanta cantidad de dinero tienen que haber, pero más allá de eso, que se reconozcan los elementos positivos, desnudar de cuerpo entero el fracaso y el daño profundo que ha hecho este proceso absolutamente corrompido de la Revolución Ciudadana al país. Entonces, yo creo que estas enmiendas, más allá del golpe, como digo, que ha sido para la ciudadanía, que en un 85% quería que se la consulte, yo creo que debe ser el punto de partida, no la celebración final de que Correa no es candidato. El punto de partida para construir propositivamente un país alternativo, un proyecto de país alternativo, serio, que pueda restablecer no solamente la democracia, sino el orden en la sociedad. Esta sociedad que está tan afectada, tan dividida, tan encontrada entre sí, ¿no? Porque parte de la estrategia de la revolución ha sido generar estos enfrentamientos, revanchismos entre la sociedad ecuatoriana. Así es. Qué pena, se nos terminó el tiempo, pero estaremos muy próximamente complementando estos pensamientos que son los que aluden al fin de este ciclo y que tiene que estar preparado el siguiente, pero ahora con un empuje de toda la sociedad a la que marginaron con habilidades y con corrupción y con mala fe. Señoras y señores, hasta siempre. Les habló Gonzalo Rosero.